Del viernes y ya tenemos a Robert Valencia listo desde Nueva York para esta entrevista. Robert, bienvenido a nuestro programa. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Robert, en el segmento anterior tuvimos a Bassem Tajeldine, que nos habló acerca de estos 16 votos que respaldaron a Juan Guaidó, pero los demás apostaron por el diálogo en Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es tu posición, cuál es tu observación acerca de este tema? ¿Qué pasó con la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué cambia tan duramente de posición ante la realidad venezolana? Bueno, yo debo decir que realmente la posición no ha cambiado. La OEA siempre se ha mantenido en cabeza una transición pacífica y ha logrado por todos, o por lo menos ha intentado por todos los medios, implantar la Carta Interamericana. Yo creo que la OEA está muy consciente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente hay unos países dentro del hemisferio que respaldan el régimen de Nicolás Maduro, pero podríamos decir que los países grandes en Latinoamérica, en este caso salvo México, pues han tratado de que haya una transición política en Venezuela, teniendo en cuenta que pues fue la OEA misma, por ejemplo, el año pasado, quien había pedido a Nicolás Maduro que él mismo llevó a cabo el año pasado en mayo, que fueron consideradas elecciones ilegítimas y además de eso apresuradas. Así que yo creo que la OEA, en cabeza del señor Almagro y obviamente con el respaldo de otros países, pues se ha mantenido en la postura de que Venezuela necesita un cambio político lo más urgente posible. Bien, nos referíamos a la posición de algunos países, porque Uruguay, no solamente dentro de la Organización de Estados Americanos, sino también dentro del Mercosur, ha sido el país que se opone a la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur, y es un caso digno de estudiar, porque Tabaré Vázquez no precisamente colinda con las posiciones o la ideología del gobierno venezolano, pero su posición siempre ha sido un poco más suave, más ligera, y como lo dije, en el Mercosur, por ejemplo, fue el único que evitó que se aplicara la cláusula democrática del Mercosur, el Tratado de Ushuaia. Háblanos un poco de Uruguay. Bueno, obviamente Uruguay siempre ha tenido esa postura, no voy a decir neutral como tal, porque obviamente pues durante la administración de José Mujica, él siempre ha mantenido una posición un poco más, digamos, inclinada hacia la izquierda, pero obviamente lo que está tratando en el caso de Uruguay, y creo que se entiende el hecho de que se está tratando de evitar más derramamiento de sangre desde que ocurrieron los hechos, digamos, el hecho de que el señor Guaidó haya asumido la presidencia, por lo menos de forma temporal, pues ha llevado a que en Venezuela han ocurrido asesinatos y han ocurrido muertes, por lo menos unas 23 muertes, si mal no estoy. Con lo cual lo que se está tratando de evitar es que haya más violencia. Pero obviamente llegamos a un punto coyuntural aquí, porque lo que se está tratando de hacer es que haya un cambio democrático, porque muchos países consideran que el gobierno de Maduro simplemente no es legítimo. Y entiendo la posición de Uruguay, sin embargo, yo creo que la situación que ha alcanzado Venezuela pues da pie para que se tomen medidas aún más fuertes, como el hecho de legitimar una presidencia interina como el caso de José Guaidó. Bueno, Robert, hay una pregunta obligatoria, ya lo conversamos con Bassem Tajeldine, con quien además debo aclarar que en ningún momento se hizo referencia a un error histórico con Ramón J. Velázquez. Estamos claros de cuando Ramón J. Velázquez fue presidente interino, como presidente del Parlamento. Nosotros en ningún momento cometimos un error histórico, simplemente que habían hablado del caso de Ramón J. Velázquez en alocuciones anteriores, personas aledañas al gobierno, y yo quise traer a colación ese tema. Estoy claro de cuando Ramón J. Velázquez fue presidente interino de Venezuela. Nosotros tenemos que hacerte la pregunta que le hicimos a Bassem Tajeldine. ¿Qué se espera en Venezuela después de estas 72 horas que le dio el presidente Nicolás Maduro como presidente de la República a la Embajada de los Estados Unidos para ser desalojada? La posición de Estados Unidos en este caso pues sigue siendo la y ha prometido, por lo menos en las declaraciones que dio el secretario de Estado Mike Pompeo, de que Venezuela no puede hacerle algún tipo de daño. O llegado a ese caso, pues obviamente Estados Unidos tomaría medidas aún más fuertes. Esperemos que no llegue a ser ese el caso, pero obviamente
ya lo hemos escuchado de boca del señor Maduro, del presidente Maduro, que va a cortar el suministro de agua y de energía parado en la Constitución venezolana, como ya seguro lo han discutido. Sí. A asumir. Sí, Robert. Robert, lamentablemente tenemos problemas de conexión y eso pues está haciendo un poco difícil la entrevista el día de hoy, pero trataremos de tener mejor sintonía contigo vía Skype la próxima vez. Ojalá los problemas de internet puedan solucionarse. Nosotros, para cerrar un poco las ideas de Robert Valencia, que nos acompañó desde Nueva York y tomó un poco de su tiempo para Primera Página, él ha establecido que lo que ha dicho el gobierno venezolano de cortar, bueno, había dicho Diosdado Cabello que amparado en la Constitución, ellos podrían tomar ciertas represalias, por ejemplo, el corte de agua o de algunos servicios en la embajada si ellos no desalojan. En el marco del Estatuto de Roma del año 1998, y esto es un pequeño análisis que hago para la audiencia de Primera Página, se establecen 4 crímenes dentro de este Estatuto de Roma, que son los que promueven la creación de la Corte Penal Internacional: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y genocidio. La agresión podría estar vinculada al corte, por ejemplo, de agua y luz en una embajada. Además de esto, el principio de soberanía establece que una